Y estamos hablando precisamente de la responsabilidad patrimonial que existe cuando hay reincidencia por parte del Estado. Es decir, que cuando el Estado ya conoce de un problema, pero además no lo solventa, no lo garantiza, pues que lo que nosotros queremos son entonces garantías que no queden enunciativas, sino en el ejercicio de la eficacia. Y en eso nos estaba comentando Tony. ¿Qué pasa cuando hay reincidencia? Bueno, algo muy importante es que en responsabilidad patrimonial, en el sistema como tal, no existen las garantías de no repetición. Precisamente comentábamos que esa era la propuesta que yo hice en la tesis profesional. Pero si acudimos a la ley... con la Ley General de Víctimas. Exactamente. Si acudimos al procedimiento de la Ley General de Víctimas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es el órgano encargado de imponer estas medidas de reparación, impone garantías de no repetición, bueno, ¿qué consecuencias tendría? Pues en primera sería multas a los servidores públicos por seguir revictimizando a las personas y en general a toda la sociedad. Y digo, estas medidas pueden ir aumentando, pueden llegar hasta la destitución de servidores públicos, incluso hasta delitos. Porque no pusieron atención en tiempo y forma con un asunto, sino que esperan a que sean 10, 20, 30 o hasta 1000 asuntos, porque en el Tribunal de lo Contencioso que manejabas tú, que hoy es Tribunal de Justicia Administrativa, tanto federal como local, está establecido. Es correcto. Entonces, si la autoridad no pone atención en un asunto, se sigue dando, y lo que importa es la no repetición de esos daños, para que no nos cueste a final de cuentas. Es correcto. Y bueno, hablando al respecto, digo, decía que sonaba muy bonito en la práctica las garantías de no repetición, y yo me pregunto, ¿qué impacto tienen? Bueno, pues para contestar qué impacto tienen las garantías de no repetición, nada más hay que recordar la reforma constitucional del 2011 que cambió todo nuestro sistema jurídico. Fue una garantía de no repetición que nos impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través del caso Rosendo Radilla Pacheco, entre algunos otros, donde dice: Estado mexicano, incumpliste con tu obligación de respetar los derechos humanos. Y bueno, las garantías de no repetición pueden ser flexibles, por ejemplo, que le ordenen al Estado, en este caso a las entidades, que capaciten a los servidores públicos, que los entrenen en respeto a derechos humanos, que les den actuaciones con perspectiva de género para saber cómo actuar, o pueden ser muy estrictas, que es literal: reforma, adiciona, crea leyes, desaparece instituciones, crea instituciones, crea políticas públicas donde no le dan margen al Estado. En este caso, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos estableció lineamientos en específico. ¿Y qué ocasionó? Pues un cambio en nuestro derecho interno que yo creo que ha sido el más importante de estos últimos años. ¿Eficaz? Eficaz, yo creo que ha ido avanzando, no podría decir al 100% que eficaz, pero digo, tenemos ahora derechos como por ejemplo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que nos ha servido pues para la marihuana y para otro tipo de precedentes, pero esa apertura, lo que antes era impensable en nuestro sistema jurídico, que era lo que dice la ley o lo que dice la Constitución, punto. No, ahora nos hemos ido aperturando. En materia de responsabilidad patrimonial del Estado también, hay un concepto de daño que se llama lucro cesante o daño al proyecto de vida. No lo contempla específicamente las leyes de responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, como es parte de la reparación integral, la Suprema Corte ya lo ha reconocido como una indemnización que se le puede otorgar a las personas. Las categorías sospechosas, hablábamos También. la vez pasada. ¿En qué consisten las categorías sospechosas? Bueno, las categorías sospechosas es cuando por la condición de una persona, sea por una cuestión de género, de edad, de sexo, de una preferencia sexual, entre otras cuestiones, se estima que hay una categoría sospechosa de discriminación. Por ejemplo, si una ley habla sobre, no sé, la prohibición de este tipo de sector, es una categoría sospechosa. Se presume que puede haber un acto de discriminación y se tiene que analizar para ver si se discrimina a las personas o no. ¿Qué consecuencia trae esto? Bueno, pues ya lo tenemos: la despenalización del aborto, permitir el matrimonio igualitario entre dos personas, entre otro tipo de cuestiones. Doctora. Sí, a mí me parece que ese tema de la licenciatura, Tony, fue la oportunidad como para manejar una mesa en el trabajo
de lo que es toda la actividad de la administración pública. Y yo quiero decirles a ustedes, bueno, que en este café, que más bien quiero que no parezca como un examen para Tony, estamos en un cafecito, No. Invitarlos. Realmente nos estamos recreando. Sí, sí, más bien no es examen, Tony. Decirles a todos, por favor, en casa, tengamos en estos cafés en donde podemos relajar un poquito más nuestra adicción del derecho. Por favor, tomen nota, escriban las palabras que ustedes consideren que les pueden ser importantes, novedosas, como por ejemplo, hablabas de libre desarrollo de la personalidad vinculado con políticas públicas, es decir, nuestra Suprema Corte, ya lo vimos la sesión pasada, en el café pasado, era que la Suprema Corte va creando criterios jurisprudenciales, criterios en donde nosotros, bueno, aquí hoy vengo preparada para nuestro tarot legal. Aquí ustedes me dicen, vamos a atender, Toño, por favor. Cada vez que usted dice tarot legal, me parece como que si eso fuera algo, que la jurisprudencia es algo esotérico y que solamente está para alguien que puede descifrarlo. Yo creo que es la hermenéutica jurídica. Más bien, maestro, para alguien que pueda descifrarlo, es para alguien que tenga la habilidad legal para encontrar la carta correcta. Yo sé que usted es nuestro maestro y lo quiere manejar como una hermenéutica jurídica. Yo no, yo soy más llana. Yo lo que les digo es que en la medida que sepamos buscar información, criterios en la Suprema Corte... Pero es que a veces eso de buscar y de encontrar siempre parece algo esotérico. Sí, a final de cuentas, porque hoy vamos a leer... Digo, para quienes no sabemos comprenderlo, no lo entendemos, es algo esotérico y bueno, pues habría que preguntarle a abogados como Antonio, como Antonio, para sí, que él lo descifre. Sí, porque bueno, creo que tú en la práctica profesional ya has llevado asuntos de esta naturaleza. ¿Y qué tal te va con los tribunales, Tony? Pues cuando abran. Primera que abran, ya algunos han abierto, tenemos no el están antes, el atendidas, inter y el después. A partir de la nueva normalidad, realmente es una materia nueva, es una materia novedosa. Sí hemos ido avanzando, sin embargo, no deja de ser novedosa. Entonces, cada planteamiento que nosotros realizamos, e insisto, en la reforma a derechos humanos, es muy importante porque hacemos que los tribunales vayan creando nuevas perspectivas, vayan depurando viejas doctrinas. En una nueva reflexión. En una nueva reflexión y que reconozcan más el derecho de daños. Por ejemplo, hay un tipo de daños que es paradigmático en México. Los daños punitivos. Los daños punitivos vienen de un asunto, el famoso asunto Mayan Palas de Acapulco, donde en ese asunto pues un joven, un prominente ingeniero recién egresado del TEC de Monterrey, con una esperanza de vida prometedora, cae a una alberca que está en el Mayan Palace de Acapulco, y bueno, en esta alberca había como una bomba hidroeléctrica y tuvo un cortocircuito por falta de mantenimiento. Para no hacer la historia larga, el muchacho murió. Y en este tipo de asunto, la corte, la primera sala, se trae una figura del derecho anglosajón, que son los daños punitivos. Yo en lo personal considero que fue introducida con calzador porque no hay ninguna legislación en México que contemple los daños punitivos. Sin embargo, derivado de este asunto, pues se introducen. ¿Dónde tienen vigencia los daños punitivos? En la responsabilidad civil. La primera sala y la segunda sala ya han determinado que los daños punitivos no pueden otorgarse en la responsabilidad patrimonial del Estado. Me gusta más el análisis que hace la primera sala, porque la primera sala se va al fondo, se va al origen de los daños punitivos. Los daños punitivos vienen, como había mencionado en la anterior cápsula, desde la Biblia. Y el objeto de los daños punitivos era un mecanismo efectivo para erradicar al poder, para combatir el poder económico, político, entre otro tipo. Pero poder unipersonal, de una persona, no de una institución de gobierno. Como viene del derecho anglosajón, la primera sala se va a analizar el common law en Estados Unidos y determina que a nivel federal, si bien no hay un sistema de responsabilidad patrimonial, allá hay una ley, que es la Ley Federal de Reclamaciones por Daños, Federal Tort Claims Act, y en esta ley expresamente se excluye la posibilidad de los daños punitivos. Y trae a colación un criterio de la Corte Suprema, me parece que es de Oklahoma, no quiero mentir, donde dicen que los daños punitivos no van a castigar al Estado,
nos van a castigar a nosotros como sociedad, porque nosotros la vamos a pagar los daños punitivos. ¿En qué consistiría pagar condenas multimillonarias si nos van a quitar servicios públicos? Salud, educación, y digo que en los tiempos recientes no hay desfalcos presupuestales. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema. Es broma. Claro, claro. Y bueno, y por último dice la sala que hay una figura que busca la misma finalidad de los daños punitivos, que es prevenir que se cometan este tipo de irregularidades y que es aplicable en las relaciones donde el Estado es la parte demandada. ¿Qué creen? ¿Qué? Son las garantías de no repetición. Porque son medidas no económicas que realmente sí buscan la no repetición de los actos lesivos, no castigan a las finanzas públicas y pues bueno, sirven para cumplir la elevación en la calidad del servicio público. ¿Qué tanto la administración pública tiene esta pues política pública de la prevención? Bueno, creo que se ha ido desarrollando. ¿Tienes algún ejemplo de un buen gobierno que tenga una política pública de prevención? Para que se dé la no repetición de todas esas Sí. acciones. ¿Quién tendría el irregulares. ejemplo paradigmático? Híjole, no se me ocurre ahorita un caso en particular. No sé, maestro, si usted tiene alguno. No, por eso lo pregunto, porque O sea, hablamos de un país, ¿no? lo escuché, Hablamos de un país. Hablamos lo de un escuché país también, que tenga avanzado. también propuesto, también moldeado, que dije, bueno, ¿y en dónde está ese buen gobierno? Bueno, como ese Esa país política que ya pública. no tienen cárceles, que es, Singapur. no me recuerdo, como este país que ya no tienen Singapur. cárceles. Es tan Singapur, solas, sí. Es Singapur, las nada cárceles, más. O sea, hablaríamos Pero es de cero tolerancia. Exactamente, porque hay pena de muerte Y no hay derechos humanos. Exactamente, entonces sería un extremo. Por eso no hay cárceles. Exactamente. Entonces, diríamos que no hay necesidad de llegar a un extremo si el Estado busca mantener políticas públicas activas. Correcto. Políticas públicas que de verdad nos lleven a que el servidor público haga lo que en derecho le corresponde. Porque ya lo recitábamos en la ocasión pasada, que este artículo 1 de nuestra Constitución, en el párrafo 3º, dice todas las autoridades en el ámbito de su competencia. Es decir, todas, a nivel federal, estatal y municipal, en todas las materias civil, penal, administrativa. Entonces, Yo tengo una pregunta sobre la ley de víctimas y esta situación de las desapariciones Esa la forzadas, esta situación que hay tanta aqueja a nuestra sociedad hoy en día de gente desaparecida, pero nos das tu opinión ahora regresando de esta pausa. Estamos en Razón y Justicia, ya volvemos. cafecito.